Pero nada más, así lo menciono como ingeniero, ¿le tengo que decir alguna otra cosa? Iniciamos la transmisión. Ingeniero, ok. Ingeniero Carlos Aguilar Frías, sí, servidor. Perfecto. Bueno, ya estamos en línea. Buenas tardes, público que nos acompaña desde sus hogares a través del Facebook Live del Colegio de Arquitectos Chiapanecos. Este es una presentación más del colegio al que fueron invitados. Y para empezar, antes de la presentación, le voy a pasar la palabra a nuestro presidente, el arquitecto Emilio Bedrán Ruiz, y después voy a pasarle la palabra a quien nos aperturó y nos contactó con el ingeniero Arturo Gaitán Covarrubias, el ingeniero Carlos Aguilar Frías, para que nos hagan un par de comentarios ambos. Adelante, presidente. Gracias, muy amable, arquitecta Mónica Bodoida. Muy buenos días a todos. Primero que nada, saludar a nuestro amigo, el ingeniero Carlos Aguilar Frías, gerencia CEMEX Chiapas, con quien tuvimos la oportunidad de platicar para poder llevar a cabo esta reunión. Te agradezco muchísimo, Carlos, el apoyo que nos está dando la empresa CEMEX para llevar a cabo esta plática. Agradezco también a nuestro expositor del día de hoy, el ingeniero Arturo Gaitán Covarrubias, que nos va a dar una amena plática sobre el concreto y la construcción sostenible y pues más que nada agradecer a todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Colegio de Arquitectos Chiapanecos. Siempre nosotros como Consejo Directivo 2019-2020 preocupados por llevar temas importantes para nuestros agremiados y a nuestros amigos de diferentes colegios. Y pues no me queda más que agradecer la moderación del evento a la arquitecta Mónica Adelina Bodoira Cruz, que nos va a estar conduciendo y al final haciendo las preguntas que nos hagan a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a todos y sean bienvenidos. Muchas gracias, arquitecto, por la invitación. Al contrario, la verdad es que nosotros agradecemos tu colaboración, tu participación, y pues nos sentimos muy orgullosos de estar colaborando en conjunto contigo, con el agremiado, con el Colegio de Arquitectos de Chiapas en esta ocasión, en esta ponencia. Y pues bueno, no queda más que decir, sino muchas gracias a ti y a tu equipo por la invitación. Y pues estamos a la orden pues para seguir colaborando con usted pues en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Carlos. Ahora me toca el turno de presentar la semblanza del ingeniero Arturo Gaitán Covarrubias. Es gerente de innovación y sostenibilidad del Centro de Tecnología, Cemento y Concreto de CEMEX. Ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ingeniería con especialidad en calidad y productividad por el Tecnológico de Monterrey. Fue presidente del capítulo del American Concrete Institute de la UNAM, donde obtuvo diversos premios internacionales, y fundador del equipo de canoas de concreto de la UNAM en 2001. Fue presidente de la CI México, sección Centro Sur, y del American Concrete Institute 2013-2014. Actualmente es fundador y director del Enlace Internacional de la sección Noroeste de México de la CI. Actualmente es presidente también del Instituto Mexicano del Concreto Sustentable, IMCS, del cual también es fundador, así como de la Asociación Mexicana del Concreto Decorativo, AMCDE, del cual también es presidente y fundador. Asimismo, es tesorero de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado, AMIC. Pues dejo con ustedes a nuestro invitado del día de hoy, que nos va a hacer su presentación. Adelante, por favor, ingeniero Arturo. Muchísimas gracias, arquitecta Mónica, y bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y muy contentos de compartir con ustedes estas experiencias e información que estamos seguros que nos va a llevar a construir un mejor futuro. Empezaré por agradecer al Colegio de Arquitectos Chiapanecos por la invitación a este espacio, en particular al arquitecto Emilio Bedrán, que ha estado al frente de este colegio de una manera sobresaliente y con todos los esfuerzos que ha estado haciendo el que nosotros podamos estar con ustedes el día de hoy.
Muchísimas gracias por su recepción y su atención de tenernos el día de hoy con ustedes. Bueno, a ustedes también agradecerles que nos están escuchando por el interés de conocer más y mejor los temas de la industria de la construcción y de la arquitectura también, ¿no? Entrando ya en materia, les quiero platicar un poquito sobre cuáles son los temas que vamos a ver el día de hoy. Si bien la plática se titula El concreto y las construcciones sostenibles, vamos a comenzar por repasar algunos conceptos básicos de sostenibilidad con la intención de que nos podamos sensibilizar y poder dimensionar la magnitud que este tema tiene en nuestra industria. Pero sobre todo, que sepamos que existen muchas posibilidades de intervenir nuestras edificaciones y nuestros proyectos en nuestra práctica profesional. Vamos a empezar por algo muy básico. Quizá muchos de ustedes ya han escuchado acerca de este término, pero empezaremos por definir qué es la sostenibilidad. Existe una definición mundialmente o convencionalmente más aceptada que es parte de la definición que ha dado las Naciones Unidas, que define la sostenibilidad como la manera en la que satisfacemos nuestras necesidades del presente, o sea, el hoy día, sin comprometer la habilidad de futuras generaciones para cumplir sus necesidades. Es decir, ¿cómo satisfacemos hoy día nosotros nuestras necesidades en la actualidad de acceso a recursos como el agua, los alimentos, la energía, los bienes, etcétera, etcétera, pero asegurándonos al mismo tiempo que quienes vienen atrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, sus hijos, etcétera, etcétera, también tengan acceso a satisfacer esas necesidades de recursos. Y en ese mismo sentido, ahora vamos a definir a la construcción sostenible. La construcción sostenible se basa del concepto del desarrollo sostenible que surge desde el siglo pasado. Y hoy día es una de las bases fundamentales para cualquier política socioeconómica de cualquier país, con el fin de garantizar la continuidad del desarrollo económico y social, asegurando no agotar los recursos naturales y proteger el medio ambiente. Entonces, la construcción sostenible la vamos a definir como esa manera de satisfacer las necesidades de la población actual, de acceso a vivienda y a infraestructura sin comprometer el futuro de las siguientes generaciones. Es decir, cómo nosotros vamos a estar satisfaciendo nuestras necesidades de acceso a edificación, de vivienda, de espacios culturales, de espacios de entretenimiento, etcétera, etcétera, sin comprometer que los que vienen atrás de nosotros ya no tendrán acceso a estos mismos recursos, ¿no? Y bueno, hoy día las nuevas prácticas de construcción sostenible deben reducir al máximo el impacto ambiental que tienen las construcciones, ¿no? Y tratar de controlar los residuos que generan y prevenir la contaminación y utilizar los recursos naturales en forma eficiente, pero nunca olvidándonos de los aspectos socioeconómicos y culturales. Es decir, es la manera en la que la industria de la construcción debe actuar para lograr el desarrollo sostenible. Hoy día los proyectos, todos los proyectos de construcción, para que podamos empezar a visualizarlos como proyectos sostenibles, debemos asegurar combinar toda esa experiencia que hemos tomado a lo largo de muchos años, de muchas áreas, pero sobre todo de la arquitectura, de la ingeniería, de la construcción. Todo aquello que hemos aprendido a través de los años, de los siglos inclusive, ahora cómo podemos darle nuevos enfoques y visualizar nuevos materiales, nuevas aplicaciones, con el fin de poder cumplir el propósito que platicamos de la definición de construcción sostenible. Y bueno, quizá no todas las construcciones pueden evitar dañar el entorno, pero lo que sí podemos intentar es reducir al máximo el daño que podemos o el impacto que podemos tener sobre él.
Y con fines solamente explicativos de esta plática, un tema controversial. ¿Cuál es la palabra correcta a utilizar? ¿Sustentabilidad o sostenibilidad? Creo que muchos de nosotros estamos acostumbrados o estamos habituados o hemos escuchado de forma más común la palabra sustentabilidad. Pero la realidad es que la palabra sustentabilidad en el idioma español no existe. Si ustedes la buscan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, no la van a encontrar. Pero entonces, ¿por qué la usamos? Bueno, simplemente la hemos adoptado de la palabra en inglés que es sustainability, ¿no? Y la realidad es que se refiere a lo mismo que sostenibilidad. La palabra correcta es sostenibilidad, pero lo único por lo cual mencionamos esto es que a través de esta presentación nos vamos a referir a todos estos términos como sostenibilidad y que ustedes sepan que es lo mismo a lo que hemos estado acostumbrados a escuchar. La sostenibilidad está formada por 3 ejes fundamentales. Si uno de ellos falta, entonces no lo estamos considerando como sostenible. Estos ejes que forman la sostenibilidad es el eje social, el eje económico y el eje medioambiental. Si solo consideramos 2 de estos, entonces o es equitativo, o es admisible, o es viable, pero no es sostenible. Muchos tenemos la idea de que la sostenibilidad está ligada solamente al medio ambiente. Quizás sea el eje o la dimensión en donde se repercuten más los impactos o donde estamos acostumbrados a verlos más evidentemente. Pero forzosamente, cuando hablamos de sostenibilidad, es que tiene que involucrar las 3 dimensiones. La sostenibilidad no es algo que esté empezando o no es algo que está de moda. La sostenibilidad es una realidad, es el presente y es algo que se va a quedar con nosotros. Es una manera en la que ya debemos tener presente siempre en nuestras prácticas de arquitectura, en nuestras prácticas de diseño, en nuestras prácticas de ingeniería. La sostenibilidad debe estar ya presente. O sea, no es algo que va a durar un tiempo, no es algo que llega, que se va a estar siempre presente. En la industria de la construcción tenemos 3 retos fundamentales y que siempre debemos tener en mente desde nuestra trinchera, desde nuestro papel o nuestro rol en la industria de la construcción. Debemos siempre tener en cuenta estos 3 retos. Las construcciones deben ser respetuosas con el medio ambiente, deben ser socialmente aceptadas y deben de ser también económicamente benéficas. En nuestra industria se tiene la idea de que generalmente una edificación sostenible es más cara o es más costosa. Quizá el costo inicial pudiera ser más costosa, pero cuando nosotros hacemos un análisis de ciclo de vida de la edificación, siempre una edificación sostenible va a ser más económica y va a tener mayores beneficios. Quienes estamos en la industria de la construcción, estamos acostumbrados a usar ciertos materiales. ¿Por qué? Pues porque nos gustan, porque nos enseñaron a usarlos en la escuela, por costumbre o porque simplemente nos han funcionado siempre, ¿no? Todos los materiales tienen beneficios sostenibles y también tienen deficiencias. El concreto, el material en que nos vamos a basar hoy, no es la excepción. Pero también es el momento de que empecemos a pensar en cómo fabricar materiales de nuevas formas o cómo incorporarlos a nuestros proyectos de maneras diferentes, de maneras inteligentes, que nos puedan llevar a cumplir los retos que mencionamos. La información que vamos a ver el día de hoy tiene la principal propósito o el principal objetivo de que los equipos de diseño, los equipos de construcción, los inversionistas, los desarrolladores, los arquitectos, inclusive nosotros como usuarios, como quienes vamos a habitar las edificaciones, tengamos información objetiva sobre las características que el concreto tiene, tanto sus pros como sus contras relacionados a la sostenibilidad. ¿Cómo vamos a medir entonces el impacto de una construcción?
¿Cómo vamos a medir ese impacto que tiene nuestra actividad? Bueno, para eso se creó un concepto que se llama la huella mundial o la huella de carbono. Esta huella es la que convencionalmente nos va a indicar el impacto que se genera de cualquier actividad humana. Es un indicador de la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan por diversas actividades. Puede ser por la actividad de una empresa, puede ser por la fabricación de un producto, por la prestación de un servicio, y la podemos delimitar en periodos, en toda la vida de un producto, de una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la huella de carbono es la medida que vamos a tener como referencia de qué tanto se está impactando por cualquiera de estas actividades. Los gases de efecto invernadero, los famosos GEI, son 6 gases, que en su mayoría tenemos el CO2. Es por eso que todos estos gases se traducen o se convierten a CO2 y finalmente damos un número solamente de CO2, que es el que nos va a indicar cuál es el impacto de cualquier cosa. Inclusive nosotros como seres humanos, como personas, tenemos un impacto y ese impacto también se ve reflejado en todo esto. Y ya particularmente la industria de la construcción, ¿cómo es que está impactando o cómo se ve reflejado todas sus actividades en el medio ambiente y en los temas de sostenibilidad? Bueno, inicialmente la industria de la construcción tiene un lugar muy especial en la economía, no solo en México, sino en cualquier economía, en cualquier país del mundo. En particular, en México, es la cuarta actividad económica que mayor valor agregado genera a la producción nacional. Y es la tercera industria que mayor participación en empleo total tiene. Si se fijan, aquí estamos abordando los ejes económicos y el eje social. Veamos ahora qué es lo que tenemos con respecto al eje del medio ambiente. Para esto yo empezaría por hacer una reflexión con ustedes, con los que nos están escuchando. ¿Qué define para ustedes una construcción como exitosa? La realidad es que una construcción exitosa va a depender de a quién le preguntemos. Para el dueño va a tener ciertas características, para el diseñador quizá tenga otra, para ustedes como arquitectos quizá tenga otra, para los ingenieros sean otras, ¿no? Pero dentro de todos los actores que intervienen en una construcción y los puntos de vista que cada uno pueda tener de esto, se han consensuado 5 aspectos que caracterizan a una construcción como exitosa. A ver, ustedes vayan reflexionando y vamos a ver si coincidimos con lo que ustedes están pensando. La primera característica que define una construcción como exitosa es la funcionalidad. Una edificación debe cumplir con un propósito. Un edificio debe ser funcional, es decir, debe ser apto para el uso para el que fue diseñado, que fue previsto. Si yo estoy diseñando una escuela, debe funcionar como escuela. Si estoy diseñando un hospital, debe funcionar como hospital. Si diseño un call center, debe funcionar como call center. Veamos los casos lamentables de los colapsos que tuvimos en la Ciudad de México en el pasado sismo del 2017. En la Ciudad de México. Una casa que hicieron escuela, una oficina que convirtieron en call center, o un taller de costura, un edificio de 5 niveles que convirtieron en uno de 8. Lamentable. La segunda característica que define una edificación como exitosa es la durabilidad. Necesitamos asegurar la longevidad de las edificaciones. Una parte integral de la reducción de los costos y del uso de recursos es justamente en hacer estructuras más duraderas, que tengan una mayor vida. El tercer factor es que mejora los factores de los ocupantes. Ustedes sabían que prácticamente el 90% de nuestro tiempo nos lo pasamos en un interior. Es decir, bueno, últimamente muchos de nosotros hasta el 100%, ¿no? Pero
siempre pasamos nuestro tiempo dentro de nuestra casa, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra escuela, del centro comercial, del cine, etcétera, etcétera. Entonces, la calidad y el confort que nosotros logremos dar a la gente que pasa la mayoría del tiempo dentro de esa instalación o de esa edificación, se vuelve un tema muy importante. Cómo poder asegurar una alta calidad de vida o de trabajo. La cuarta característica es el uso de recursos, reducir el uso de recursos. Hay diseños muy innovadores que nos pueden llevar a reducir la cantidad total de materiales utilizados, de la cantidad inclusive de concreto utilizado, de cemento, de acero. Entonces, el hacer uso inteligente de los materiales nos va a llevar a hacer una reducción de estos recursos. Y finalmente, que esto cuando lo platicamos ante grupos de ingenieros, pues nunca les pasa por la cabeza esta característica, pero la estética de una edificación también es importantísima para que una edificación sea exitosa. La estética es parte de la calidad del medio ambiente público. Las personas que utilizan el edificio, la edificación, los que la observan desde el exterior, también van a incidir en si es exitosa o no. Un edificio estético, bonito, arquitectónico, puede ser fuente de orgullo de una comunidad, ¿no? ¿Quiénes de nosotros no nos sentimos orgullosos por muchas edificaciones? Cuando vamos de vacaciones a alguna ciudad, pues muchas veces vamos a visitar los monumentos, vamos a visitar las edificaciones que son íconos en esas ciudades, ¿no? Y bueno, un poquito hablando de infraestructura también, como parte de la construcción, y muy rápidamente nada más, quizá en este foro no sea tan relevante hablar de infraestructura, pero la infraestructura también tiene un rol muy importante dentro del desarrollo de la construcción sostenible. Muchos de los sistemas de suministro de agua están comenzando a tener fugas, las redes eléctricas cada vez son más frágiles, están sujetas a interrupciones, alzas de precios, las carreteras, las vialidades están abarrotadas, están deterioradas, se pierde mucho combustible por esta situación, el tiempo que la gente empieza a pasar dentro de sus autos por estos temas, pues es bastante. Los puentes están fallando, la financiación que se requiere para renovarlos pues es muy alta, ¿no? Y bueno, esto junto con los patrones climáticos que están cambiando, pues lleva a que tengamos de repente más frecuentemente incendios forestales o inundaciones que cada vez son más agresivas. Y generalmente cada uno de estos efectos de forma individual o aislada pues puede ser tratado, ¿no? Quizá una inundación en un sector de una ciudad pues se trata y se resuelve y listo. Pero cuando nosotros sumamos todas estas problemáticas que están sucediendo de manera aislada, si las sumamos, de manera colectiva es un problema muy importante. Y existen datos duros de todas estas pérdidas y de todos estos problemas, los problemas que representan. Pero al final de todo, lo que les quiero decir con esto es que lo único que nos enseña todo esto es que siempre podemos hacer las cosas mejor. Siempre podemos llevar a nuestras edificaciones a tener algo mejor, a que puedan resistir todos estos cambios que estamos viviendo. Y con esto pasamos al ciclo de vida de las edificaciones. Todas las edificaciones tienen este mismo ciclo de vida. Tienen 4 etapas de su ciclo de vida. Una etapa de fabricación de materiales, una etapa del proceso constructivo, una etapa del uso del edificio, de la operación de la edificación, y una etapa final del fin de su vida y su eventual demolición o derribo, ¿no? Y aquí lo que les quiero mostrar es que el 90% de los impactos de una edificación están en la etapa de operación y mantenimiento, es decir, cuando está en uso la edificación, es cuando se dan los mayores impactos. Y solamente el 10 restante está en las etapas de fabricación de materiales y proceso constructivo, cuando construimos. Muchos tenemos la idea de que nuestro papel, nuestra responsabilidad está en la etapa del diseño y en la construcción.
y muchas veces, si bien sí pensamos y diseñamos para la etapa de uso, pues la etapa de uso es la más crítica. Entonces necesitamos asegurar que todo lo que nosotros reflejemos en nuestros diseños esté repercutido en tratar de reducir los impactos en el uso de la edificación. Y esta lámina lo único que nos muestra es justamente qué tanto está repercutiendo este tema con respecto a otras industrias, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, la construcción y tanto de la edificación como de los materiales representa el 11% de las emisiones de CO2, pero la operación de la edificación representa el 28%. Es decir, es una de las industrias que mayor repercusión tienen de estos temas de medio ambiente, ¿no? Si nosotros sumamos estos dos valores, el 28 y el 11, pues tenemos una cantidad mayor que cualquier otra industria. Y la estrategia que hoy día tenemos que empezar a pensar y a plantearnos es justamente ir hacia las perspectivas de net zero. Cero energía, cero agua, cero desperdicios, poder generar más electricidad de la que ocupamos, devolver más limpia el agua que utilizamos, darle uso a los desperdicios que podemos estar generando, producir alimento, regenerar la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y también existen algunas estrategias muy puntuales que pueden ser desde el diseño bioclimático, el diseño arquitectónico, la ingeniería de materiales y otros, que una vez que están sumados todos ellos, podemos nosotros tener un alto impacto para poder reducir esos impactos y entonces sí tener edificios de un alto desempeño sostenible. Pero ahora, ¿quién me dice qué es sostenible o no? ¿O qué tanto es sostenible o no? Se crearon unos sistemas de calificación y de certificación que han sido desarrollados por diferentes organizaciones. El más famoso de ellos es la certificación LEED, que lo hizo el Consejo de Edificación Verde en Estados Unidos. LEED significa, por sus siglas en inglés, Leadership in Energy and Environmental Design, o liderazgo en energía y diseño ambiental. Es el más usado, el más famoso, digamos. Pero existen otros también en diferentes países. La gran mayoría son de adopción voluntaria. Algunos otros son mandatorios, muy pocos. Pero lo importante de cada uno de estos es que establecen los requisitos que debe cumplir un edificio sostenible. Y esto los convierte en una guía para que nosotros podamos llevar a nuestros edificios a ser sostenibles. En México, quien mayor adopción de todos estos sistemas de certificación tiene es la certificación LEED, en donde la USGBC, el Consejo de Edificación Sostenible de Estados Unidos, ha publicado ya el top 10 de países que más uso del sistema de certificación LEED tiene, además de Estados Unidos. Y México ya aparece dentro de este top 10. Ya aparece con muchos proyectos registrados, y esto nos dice que la tendencia es que la edificación en México empiece a solicitar este tipo de certificaciones. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, nada más como información, existen otros tipos de certificación. Algunos están muy enfocados a algunos temas muy fijos o muy particulares, como es el caso de certificaciones para vivienda como hipoteca verde, o certificaciones a productos como el Cradle to Cradle. Hay algunos que están muy enfocados, por ejemplo, en proyectos hoteleros o en proyectos turísticos. Hay otros que están enfocados en proyectos de infraestructura, pero todos tienen una aplicación. ¿Y qué es lo que tienen en común todos estos sistemas de calificación? Lo que comparten todos ellos es que todos están diseñados y están basados en una evaluación analizando todo el ciclo de vida. Todo el ciclo de vida de la construcción. No solo una etapa, sino todo el ciclo de vida. Es decir, desde que se fabrican
los materiales hasta que se puede demoler la edificación. Todos estos comparten el ciclo de vida. Entonces tenemos que empezar a pensar que cuando nosotros diseñemos un proyecto, cuando tengamos la encomienda de hacer un proyecto ejecutivo, hagámoslo pensando en toda la vida útil de la edificación. Y ya entrando en materia particular del concreto, ¿cuál es el papel del concreto dentro de la construcción sostenible? Y vamos a empezar nada más por recordar qué es el concreto. Bueno, el concreto es una mezcla o es un material compuesto que tiene una mezcla de varias materias primas, de varios materiales. Y aquí les enumero cuáles son. El cemento, la grava, la arena, el agua, materiales suplementarios cementantes, como son cenizas volantes, los aditivos y acero refuerzo. Es el concreto reforzado, ¿no? Lo mezclamos y es lo que nosotros vemos como concreto. Pero ¿por qué es importante esto? ¿Por qué les menciono de qué está formado el concreto? Se los menciono porque cada uno de estos elementos es una oportunidad para que nosotros podamos reducir el impacto del concreto, y una vez que nosotros reducimos el impacto del concreto, podremos también reducir el impacto de nuestra edificación. El concreto es el material de construcción más usado en todo el mundo. Es el segundo elemento en toda la Tierra después del agua más usado. Nosotros vemos concreto en todos lados. Nos guste o no nos guste, a cualquier lugar que ustedes volteen ahorita, van a ver algo que tiene concreto, ¿no? Desde las cimentaciones de las edificaciones, las casas, de cualquier estructura de acero inclusive tiene cimentaciones de concreto, ¿no? Entonces, el concreto está presente en todos lados. Y con los datos que existen hoy día del concreto, se dice que se fabrican más de 2.600 millones de metros cúbicos de concreto en todo el mundo. Entonces, imagínense, si nosotros logramos bajar 1 kilogramo de CO2 a cada metro cúbico de concreto, estaremos bajando por lo menos 2.600 millones de toneladas de CO2. Entonces, vamos a ver cómo podemos reducir estos impactos. El concreto por sí mismo ya se considera que tiene ciertas características que ayudan a reducir impactos. Características como durabilidad, su economía, su impacto local, las comunidades, su versatilidad en temas arquitectónicos, su robustez en temas ingenieriles, ¿no? Pero vamos a ver ahora cómo podemos usar el concreto en diferentes formas y en maneras inteligentes. Y la primera estrategia está enfocada justamente en la emisión de CO2. Cada uno de los ingredientes del concreto tiene una huella de carbono, es decir, cada uno de ellos emite 100 kilogramos de CO2. Pero uno de los principales ingredientes del concreto pues, es el cemento. El cemento no solo es el material que más cuesta, sino es el material que también más emisiones de CO2 tiene. Hace unas 3 décadas, más o menos, hace unos 30 años, había algo que se llamaba la regla de oro. Esa regla de oro lo que nos decía es que por cada tonelada de cemento que yo produzco, estaba produciendo 1 tonelada de CO2. Y desde ese entonces se han hecho muchos esfuerzos y muchas estrategias por reducir esos valores. Hoy día, la gran mayoría de cementeras han bajado ese valor de 1 tonelada a 650 kilogramos de CO2 por cada tonelada de cemento, lo que representa una reducción del 35%. Entonces, lo que tenemos que hacer con esto es que consideremos el uso de concretos de alta resistencia, concretos de resistencias por arriba de los 400 kilogramos por centímetro cuadrado. Pensemos en reducciones o eliminaciones de materiales de acabado para las edificaciones. Pensemos también en usar materiales cementantes suplementarios y otros reciclados, optimizar la masa térmica del concreto, que eso lo vamos a ver en un momento, y también
solicitar que los cementos que compramos o que se estén solicitando utilicen combustibles alternos para la fabricación de cemento. Es decir, hoy día se fabrica cemento con combustibles a base de basura, ¿no? De biomasa, combustibles alternos, ya no el petróleo, ya como se acostumbraba anteriormente. Y aquí vamos a ver un ejercicio muy rápido para que nos quede más claro este tema del uso de concretos de alta resistencia. Aquí hay un ejercicio de una columna. Una columna que puede ser diseñada y fabricada y construida con un concreto convencional, que bueno, 300 ya es un concreto estructural, y un concreto de alta resistencia de 600 kilogramos por centímetro cuadrado. De acuerdo a la resistencia de cada concreto, pues tiene un diseño, ¿no? Una fórmula, una cantidad de cemento, una cantidad de grava, cantidad de agua, etcétera, etcétera. Pero también por su resistencia, esa columna va a tener ciertas dimensiones. Si yo esa columna, para resistir la misma carga, si yo la diseño con el concreto de 300, esa columna va a tener dimensiones de 90 por 90. Digamos, la altura va a ser la misma, ¿no? Y si esa misma columna para la misma carga, pero con concreto del doble de resistencia, no es que sus dimensiones se reduzcan a la mitad, pero sí se van a reducir a 60 por 60. Entonces, cuando yo saco el área de cada una de ellas, tengo una reducción de 0.45 metros cuadrados. Acuérdense de este número. Ahorita no está en el evento, pero acuérdense del número de 0.45 metros cuadrados. Cuando yo saco la volumetría de mi elemento, tengo que entonces la columna con concreto de alta resistencia tiene un volumen de 55% menos que la columna de concreto convencional. Y esto entonces, cuando yo saco números de la cantidad de cemento que al final utilicé para esa columna, tengo que utilicé menos cemento que el concreto convencional. Y aquí, al utilizar menos cemento, entonces estoy teniendo menos impacto de emisiones de CO2, hasta en un 15%. Aquí siempre me dicen, aún yo trabajando en CEMEX, ¿me estás diciendo que ponga algo que tiene menos concreto y menos cemento? Pues sí, aquí está la fórmula en cómo tenemos que empezar a utilizar concretos de alta resistencia. Y también van a decir, sí, cuesta más caro el concreto de alta resistencia. Sí, pero entonces evaluemos cuál es el beneficio que al final en uno de los casos vamos a ver para que nos quede muy claro. La segunda estrategia es la transmisión térmica. La transmisión térmica es la transferencia de calor a través de un cuerpo. Y esta transferencia se puede hacer por convección, por conducción, por radiación, ¿no? Entonces, generalmente en la industria de la construcción estamos acostumbrados a utilizar aislantes térmicos. Esos aislantes, pues, es el poliestireno, por ejemplo, la fibra de vidrio y otros que reducen esa transmisión térmica. Y este es un factor clave para reducir costos de energía debido principalmente a los equipos de aire acondicionado. En algunos lugares también hay que considerar los equipos de calefacción, ¿no? Pero tengamos en cuenta que un aislante térmico lo que hace es no permitir el paso de la energía a través de su masa. Es decir, si yo pongo un vidrio, la energía pasa a través del cuerpo. Y eso es lo que está haciendo es que se caliente más y entonces se utilice más el aire, ¿no? Entonces, el aislante térmico lo que quiere hacer es rebotar, no dejar pasar esa energía. Y para esto, pues la realidad es que el concreto tiene que auxiliarse de algún otro material para poder hacer esta función, ¿no? Y hay muchas opciones. Están los bloques de concreto, están muros con cavidades, hay unos que les llamamos nosotros sándwiches, que tienen concreto por los dos lados y en medio tiene una capa de poliestireno, de unicel, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otros materiales o otros más bien tipos de concretos como el concreto ligero, estructural, que es menos denso, tiene menos masa, y eso también nos ayuda a hacer aislante térmico. Pero la tercera estrategia va dirigida justamente a la transmisión térmica y cómo almacenamos esa energía. Cómo podemos aprovechar la capacidad que tiene un cuerpo para almacenar calor
y que después esto se traduzca una ventaja para la conservación de energía. Los materiales de construcción tienen diferentes capacidades de almacenar temperatura y de difusividad térmica, es decir, la transferencia lenta o rápida del calor. Por ejemplo, el acero tiene una alta difusividad térmica, porque si yo caliento en un lado, inmediatamente se está calentando prácticamente del otro lado, ¿no? Y hay otros que aunque lo caliente, tarda mucho tiempo en pasar esa energía. Entonces, este concepto no es nuevo, pero sí tenemos que empezar a tenerlo como opción de nuestros diseños, ¿no? El concreto es un material que tiene una alta masa térmica. Esto significa que almacena energía dentro de su masa, que modera el efecto de temperaturas externas extremas y que también compensa o retrasa los picos de esas temperaturas externas. Y con esta gráfica queda más claro, ¿no? En otras palabras, el concreto lo que hace es almacenar y liberar esas cantidades de energía térmica, retrasando el paso de esta hacia el interior. Si ustedes ven la gráfica, cuando afuera la línea verde es la temperatura exterior y cuando la máxima temperatura interior, la línea naranja es un material con baja masa térmica y la línea roja es un material con alta masa térmica. En este caso el concreto es la línea roja. Cuando yo tengo la máxima temperatura afuera, mi temperatura interior tiene la mínima temperatura. Es decir, tarda en pasar ese calor a través del concreto y cuando empieza a liberarse hacia el interior, afuera ya no es una temperatura alta. Es decir, retrasa ese paso de energía y la libera cuando se ocupa. Cuando afuera puede empezar a hacer frío, pues entonces adentro es cuando se empieza a calentar debido a ese paso de energía. Cuarta estrategia del uso del concreto, la longevidad y la vida de servicio. La durabilidad de una edificación se debe asociar a una larga vida útil o una vida más larga de lo esperado. En la construcción con concreto es importante que consideremos la longevidad o la durabilidad para poder entender los efectos financieros y ambientales a través del tiempo. En el diseño, es común que nosotros diseñemos para una vida útil de unos 50 años, de una edificación común, ¿no? Hay otros proyectos de infraestructura, sobre todo, que se diseñan con mayor tiempo, ¿no? Con mayor periodo de retorno. Pero hoy día la tecnología de concreto nos permite producir e instalar concretos durables con una confianza de que vamos a tener una vida útil de hasta 200 años. No decimos más porque no tenemos todavía casos que hayan durado más que ese tiempo o que se hayan hecho más bien más de esos años. Con un diseño arquitectónico adecuado, con un diseño del material adecuado, con un diseño del concreto adecuado, nos puede la edificación durar décadas, incluso siglos, con poco o con ningún mantenimiento. El concreto tiene una larga historia sobre edificaciones robustas. Y aquí hay tres que les voy a platicar muy rápido. La primera es el Panteón Romano. El Panteón Romano ya casi tiene 2000 años de haberse construido. Y es una estructura que sigue siendo servicial. Es una estructura que todos los días los turistas siguen visitándola, entran, la visitan, suben, bajan, sigue estando ahí de pie. Es una estructura de concreto. La segunda es el Castillo Guard. Y este castillo tiene una historia peculiar porque es la primera edificación de concreto reforzado. Es decir, concreto con acero de refuerzo. Y la historia de esta casa es que el ingeniero Ward, que era un ingeniero mecánico, estaba casado con una mujer que tenía fobia al fuego. Y como muchos sabemos, en Estados Unidos la gran mayoría de las casas son de madera. Entonces la señora pues, vivía aterrada de que en cualquier momento se podía quemar su casa. Entonces el ingeniero Ward empezó a hacer una serie de experimentos mecánicos para poder combinar el concreto con el acero
Y después de todos esos experimentos que hizo, construyó su casa de concreto reforzado. Y esta es su casa, que hoy día sigue estando totalmente funcional y en una condición perfecta. Lo único que no es de concreto son los marcos de las ventanas y las puertas. Todo lo demás es concreto. Y ya tiene prácticamente 150 años. El último edificio que ven es el edificio de la Nacional. Es el edificio más antiguo que tenemos en México de concreto reforzado. Se construyó en 1937, ya casi cumple 100 años, falta todavía un poquito, pero digamos que es un edificio que sigue siendo útil, sigue siendo ocupado, sigue siendo útil, sigue siendo funcional. Y aquí es el mejor ejemplo que yo les doy siempre es, si ustedes son inversionistas y ustedes construyen un edificio para tener 10 departamentos y que esos departamentos ustedes los renten, para ustedes, ¿qué sería mejor? ¿Que el edificio les dejara 30 años de renta, 50 años de renta o 100 años de renta? ¿Qué elegirían? Bueno, la quinta estrategia, manejo de agua de lluvia. Conforme nosotros hemos ido urbanizando y desarrollando las ciudades, hemos ido construyendo edificios, pavimentos y generalmente elementos sólidos que han estado sustituyendo la vegetación natural, pues todo esto ha ido sustituyendo a esa vegetación que cuando había una precipitación, generalmente filtraban toda esa agua. Todos los elementos con los que nosotros hemos desarrollado la ciudad pues son elementos sólidos que generalmente son impermeables y que no permiten la filtración del agua. Los fenómenos naturales han estado siendo más intensos y las precipitaciones se vuelven cada vez más grandes, ¿no? Los volúmenes de descarga, las escorrentías máximas empiezan a aumentar y nuestros drenajes pues no están diseñados para cargar tanto volumen de agua. Entonces, los drenajes empiezan a abrirse para descargar antes de que esa agua sea tratada. Entonces, se descargan en los cuerpos de agua o inclusive en otros lugares porque toda esa agua que corre, pues obviamente no estaba en los diseños originales de los drenajes. Entonces, lo que necesitamos empezar a hacer es superficies que puedan filtrar esa agua. Y hay soluciones de concretos permeables o soluciones de pavimentos abiertos de concreto o pavimentos de adoquines de concreto permeables. Hoy día las áreas que por norma nos piden como áreas libres que puedan ser áreas donde se filtre el agua no están siendo suficientes para este tema. Entonces necesitamos auxiliarnos de algunos otros elementos que nos permitan filtrar esa agua de manera más rápida. Adicional de que toda esa agua que está corriendo cuando se hacen las precipitaciones empieza a jalar toda la contaminación y toda la basura que hay en las vialidades, restos de aceite, restos de gasolina, de llanta, de basura, etcétera, etcétera. Todo eso es arrastrado por el agua y cuando se abren esas descargas, pueden contaminar los cuerpos a donde van. Entonces, este tipo de soluciones también nos permite que funcione como filtro para que toda esa contaminación y toda esa basura se quede retenida en estos elementos. Sexta característica, factores humanos. Los factores humanos, como mencionamos anteriormente, las características de las edificaciones exitosas tienen mucha relevancia por el tiempo que pasamos dentro de ellas. Entonces, el enfoque en la mejora de la salud, de la seguridad, de la comodidad, de la facilidad de uso, inclusive del rendimiento y la productividad de la gente, pues cobra especial relevancia, ¿no? Imagínense, hoy día muchas de nuestras casas no están diseñadas para que trabajemos en ellas, ¿no? Muchas de las oficinas ahora pues tampoco están diseñadas para mantener los estándares de salud que necesitamos, ¿no? Entonces, lo que sí les quiero resaltar aquí
es que lo que les voy a mencionar a continuación del concreto no significa que sea el único material que puede dar estas características. Hay muchos otros materiales que también pueden hacer esto, pero el concreto también está incluido en estas características que vamos a dar ahorita. Entonces, una de ellas es la calidad de aire interior. Debemos contemplar una buena calidad de aire interior con materiales de baja emisividad. Hay algo que se llama VOCs o compuestos orgánicos volátiles y todos los materiales lo tienen, todos. Las cortinas, las alfombras, la madera, el concreto, el acero, los tapetes, los muebles, las pinturas, todo tiene estos compuestos. Y de hecho, por ejemplo, el olor a nuevo de los coches, cuando recién los compramos, lo que huele son justamente estos compuestos que se están desprendiendo de los materiales. Con el uso y con el paso del tiempo, estos materiales se desprenden, estos compuestos se desprenden del material. Y entonces, nosotros necesitamos incorporar materiales que tengan bajos contenidos de compuestos orgánicos volátiles. El concreto es uno de los materiales que tiene prácticamente nulos compuestos orgánicos, por lo que podemos visualizar que podemos nosotros utilizar el concreto aparente para que tengamos ese ambiente de aire interior de la mejor manera. Temas de iluminación. El uso de la iluminación natural nos reduce significativamente la necesidad de iluminación artificial o iluminación eléctrica, que esto va asociado a un consumo eléctrico y ese consumo eléctrico está asociado a emisiones de CO2, ¿no? Entonces nosotros podemos tratar de utilizar pisos de concreto o elementos de concreto que por su color y por su textura tiene una alta reflectividad lumínica. Es decir, si yo tengo un material con pinturas opacas, pues quizá en conjunto con la luz natural, yo voy a necesitar un mayor wattaje para dar un mismo nivel de iluminación. Que si quizá yo tengo un elemento claro, que con la iluminación natural, yo voy a gastar menos electricidad por iluminación, ¿no? Y esto también se puede trasladar a los pavimentos, a las vialidades, ¿no? Muchos seguramente hemos transitado por calles de concreto y calles de asfalto, pues, ¿cuál es la que se ve más iluminada, ¿no? Yo puedo también ampliar los postes de las vialidades para dar un mismo nivel de iluminación por el color del material. En los temas de acústica hay dos efectos que nosotros necesitamos atender. Uno es el de reducir la transmisión del ruido de habitaciones vecinas, es decir, que no entre, pero también otro tema es reducir el ruido dentro de la habitación, es decir, que no esté rebotando el ruido. Y ahí cada uno de estos problemas se resuelve de manera diferente. Cuando la transmisión es un problema, materiales con una alta masa son eficaces para mantener el sonido afuera, es decir, que no penetre. Y ahí el concreto, los ladrillos, la mampostería son muy buenos reduciendo este tipo de transmisión de ruido, siempre y cuando el ruido no penetre por aberturas, ¿no? Si nos dejamos una ventana abierta, una puerta abierta, pues claro que va a entrar el ruido, ¿no? Pero si la intención es reducir el ruido interior de una habitación, entonces ahí necesitamos otro material que ayude al concreto para poder absorber este ruido. El concreto, por lo general, rebota mucho el ruido dentro de una habitación. Otro tema en factores humanos es el uso decorativo. El uso, por ejemplo, de concretos con texturas, el uso de concretos con colores que nos permitan reemplazar recubrimientos que muchas veces son a base de elementos químicos y que esto nos puede no ayudar con el tema de los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Y uno último, el efecto de isla de calor. El efecto de isla de calor es algo muy parecido a lo que les expliqué del agua, pero con la temperatura. Es el famoso incremento de la temperatura de las ciudades. Es decir,
de la misma forma que nosotros vamos urbanizando y que vamos reemplazando la capa vegetal o la capa natural por un pavimento, un edificio, una casa, etcétera, la energía solar que generalmente era absorbida o rebotada por la vegetación natural, por el pasto, los árboles, ahora está siendo absorbida o no reflejada por estos elementos sólidos, ¿no? Estos elementos de edificaciones. Y entonces no está siendo rebotada, está siendo absorbida, y esto es lo que genera el incremento de temperatura en las ciudades. Y el principio es muy básico. Es como cuando nosotros salimos vestidos de blanco o de negro en un día muy caluroso. Sabemos que si salimos vestidos de negro vamos a tener más calor que si salimos vestidos de blanco, ¿no? Es el mismo principio. Entonces los materiales, el color del material también incide mucho en esto, y también la textura, porque la textura absorbe o rebota la energía. Entonces hay algo que se llama el índice de reflectividad solar, que mide qué tanto un material puede ser adecuado o no para atender este tema de la isla de calor. No solo es el color. Nos vamos a ir un poquito más rápido ahora. La siguiente característica son los factores humanos. Perdón, está mal aquí. Es la seguridad. La seguridad de la edificación y la seguridad de los ocupantes de la edificación son temas críticos en los aspectos sociales y económicos de la sostenibilidad. Tanto en riesgos naturales como en riesgos de origen humano, pueden poner en peligro la seguridad de la gente, de los ocupantes, y dañar la estructura de los edificios. Por ejemplo, yo les preguntaría como reflexión, en un sismo, gran parte de nuestro país es zona sísmica, Chiapas no es la excepción, en un sismo, en un huracán, en una explosión, ¿ustedes en qué tipo de edificación se sentirían más seguros? ¿En una estructura de concreto, en una estructura de mampostería, en una estructura de acero? Se los dejo como reflexión. Nada más piensen de qué están hechos los búnkers para protección de gente, ¿no? Bueno, y adicional a esto, pues los propietarios y quienes desarrollan todas las edificaciones cada vez somos más conscientes de que debemos hacer estructuras mucho más robustas para resistir todos estos riesgos, ¿no? Después de una inundación, por ejemplo, hay muchos materiales que ya no se pueden utilizar debido a que se putrefactan, se llenan de moho, y esto puede causar después problemas a la salud graves, ¿no? El concreto no se pudre, no se oxida, se puede limpiar y puede estar puesto en servicio generalmente muy rápido después de una inundación. Y esta foto simplemente ilustra el concreto, cuál es su rol dentro de este tipo de situaciones. Esta es una foto tomada después del paso del huracán Katrina en Nueva Orleans hace ya varios años, en el que la única casa que quedó de pie fue la casa hecha de concreto. Todas las demás casas fueron destruidas y fueron llevadas por el huracán. Octava estrategia, la famosa triple R: reducir, reusar y reciclar. Ya vimos en el ejercicio de la columna que nosotros podemos reducir la estructura y por ende reducimos el CO2, podemos reducir también los desperdicios al poder cuantificar el volumen de concreto que necesitamos y poderse producir en esa cantidad. Podemos reducir los acabados, como vimos, usando concretos decorativos, concretos aparentes. Se puede reusar porque en el concreto ya existen concretos en donde pueden ser fabricados con desperdicios de otras industrias, con basura, por ejemplo, con llanta triturada o con el mismo concreto triturado, producto de demoliciones, o con agua reciclada, inclusive existen concretos ya con residuo electrónico, ¿no? O sea, todo el desperdicio de las teles, computadoras, etcétera, todo eso se tritura y se puede incorporar al concreto. Y bueno, reciclar, ¿no? El concreto por sí mismo, al fin de su vida útil, puede ser triturado y puede volver a ser usado, etcétera. La novena estrategia es el impacto económico que el concreto tiene. El concreto es resistente a desastres, tiene una producción local. Hay un tema muy importante en los impactos ambientales, y eso es lo que producen los combustibles cuando se usan para un proceso de combustión, como son los carros o los camiones, ¿no? La producción local
incide en que se minimicen todos estos traslados o estos transportes, ¿no? Además de que generalmente utiliza mano de obra local, se utilizan materiales locales, no son traídos de muy lejos, la reducción de desperdicios, generalmente los proyectos están cerca de las plantas de concreto, por eso es que del lugar de producción al lugar de consumo no hay tanta distancia, existe una potencial reducción de los materiales de acabado, como vimos, y también tiene un tema de preservación histórica o de durabilidad, como también ya platicamos. Como última estrategia está el tema de resiliencia con el cambio climático. Y ese es un tema que se ha empezado a escuchar y que sí es, digamos, un poco más nuevo, pero resiliencia es esa capacidad que tiene cualquier cosa, cuerpo o material de poderse recuperar a su estado original ante una situación o suceso repentino en un periodo o en una cantidad de tiempo. Es decir, qué tan rápido o qué tan lento puedo yo reponerme ante un suceso que me sacó de mi normalidad. Ajá. Y aquí hay varios datos en los que nos dicen la gente que sabe que durante este siglo, el siglo XXI, va a haber varios efectos en nuestro ecosistema, ¿no? En donde muchos ya hemos escuchado que la temperatura va a incrementar más de 6 grados Celsius, que el nivel del mar va a aumentar hasta 60 centímetros y que todo esto va a tener una repercusión en la disponibilidad de agua, en la disponibilidad de alimentos, en los ecosistemas, en las inundaciones, los fenómenos meteorológicos van a ser más extremos, más frecuentes, etcétera, etcétera. Y la reflexión aquí para todos nosotros es, ¿todas esas edificaciones que nosotros diseñamos están preparadas para estos cambios? Pensémoslo, ¿no? Y bueno, ya nada más para finalizar, vamos a ver en varios proyectos cómo se ha reflejado ya el uso de estas estrategias. Muchos de estos proyectos han sido ganadores de muchos premios, inclusive de los premios Obras de CEMEX, en donde por esas estrategias de uso de concreto han resaltado su desempeño. Y quizá no siempre vamos a construir un rascacielos de este tipo, ¿no? Pero el mismo concepto y el mismo principio podemos utilizarlo en cualquier edificación que nosotros vayamos a diseñar o a preparar. Aquí, si ustedes pueden, en donde estén, ayúdenme con sus calculadoras. Yo voy a hacer los cálculos, pero necesito que ustedes también los puedan hacer para que quede verificado cómo salen los números, ¿no? Los generales, la Torre Reforma en la Ciudad de México es uno de los edificios más altos de México. Es un edificio que tiene 2 de sus fachadas de concreto aparente y que aquí yo siempre les digo que siempre la gente me pregunta que cuándo van a acabar este edificio porque lo ven con el concreto aparente, ¿no? La gente piensa que el concreto no puede quedarse así, que siempre lleva algo arriba, pero bueno, el edificio ya está terminado. El edificio se terminó en el 2016, tiene 246 metros de altura, 57 niveles, un área total de 80,000 metros cuadrados, las plantas, cada uno de los niveles, plantas tipos de 875 metros cuadrados, el largo de sus muros son de 40 metros, y aquí es donde empiezan ya las estrategias. Aquí se utilizó un concreto ligero de 1,800 kilogramos por metro cúbico, con resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado para todas las losas de entrepiso. Los 57 niveles llevaron este concreto. Un concreto convencional, un concreto que utilizamos todos los días, tiene un peso de 2,300 kilos por metro cúbico, es decir, 500 kilos más que este concreto. Ajá. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a hacer cálculos. Si vamos a sacar el volumen de cada una de las losas del edificio, el volumen de concreto. Entonces decimos que el área de cada nivel es de 875 metros cuadrados y pensemos en un peralte de 20 centímetros en cada una de las losas. Entonces, si nosotros multiplicamos 875 por 0.20, tenemos que cada losa tiene 175 metros cúbicos de concreto. Si nosotros multiplicamos esos 175 metros cúbicos
por los 500 kilos de diferencia entre un concreto convencional y un concreto ligero, y lo puedo multiplicar por 0.5 para sacarlo en toneladas, tenemos que por cada losa yo estoy reduciendo 87.5 toneladas de peso por cada losa. Si yo esas 87.5 toneladas las multiplico por los 57 niveles, tengo casi 5,000 toneladas de carga muerta que yo le quité al edificio, o bueno, que el diseñador le quitó al edificio por utilizar un concreto ligero en lugar de un concreto convencional. Yo no he hecho los cálculos, pero ustedes imagínense lo que representa para la cimentación quitarle 5,000 toneladas de peso al edificio. Bueno, el siguiente, concreto arquitectónico. Se utilizó concreto aparente para sus fachadas, tanto en la parte externa como en la parte interna. Ustedes en las fotos pueden ver el terminado o el uso del concreto en la parte interior del edificio. Vamos a sacar el área de las fachadas. Dijimos que cada uno de los muros tiene 40 metros de largo y tiene 246 metros de alto. Entonces, si multiplicamos 40 por 246, tenemos que cada fachada tiene 9,840 metros cuadrados por muro por fachada. O sea, de un solo lado. Si yo tengo dos fachadas por afuera y por dentro, entonces son 4. Si yo multiplico esos 9,840 por 4, entonces tengo casi 40,000 metros cuadrados de área de concreto aparente. ¿Cuál es el costo de la pintura con mano de obra? Yo no lo tengo muy certero ni preciso, pero ustedes más échenle cuentas. Multipliquen el costo del metro cuadrado con mano de obra de pintura por esos 40,000 metros cuadrados. Si ustedes fueran los inversionistas, ¿utilizarían concreto aparente? Bueno. Segundo caso, Torre Coy, también ganadora del premio Obra Cemex. Torre Coy, que ya tampoco es la torre más alta de México, sino una de las más altas, está en la ciudad de Monterrey. También se terminó en el 2016. Esta torre tiene prácticamente 280 metros de altura. Tiene 69 niveles de uso mixto, oficinas, departamentos, estacionamientos, centro comercial, hotel, etcétera, etcétera. En este edificio se utilizaron concretos de alta resistencia, concretos de 700, 600, 500 kilos por centímetro cuadrado. En el diagrama de la derecha tenemos el número de columnas y el número más bien la resistencia del concreto que se utilizó en cada uno de esos niveles. Los niveles intermedios y superiores fueron los niveles que están hechos para los departamentos, es decir, para uso habitacional. Entonces, ¿se acuerdan cuál era el número de reducción de área entre un concreto convencional y un concreto de alta resistencia? Bueno, eran 0.45 metros cuadrados por columna. Yo tengo aquí en los niveles superiores 12 columnas por nivel y en los intermedios 16 columnas por nivel. Si entonces yo multiplico esas 12 columnas y esas 16 columnas por 0.45 metros cuadrados, entonces yo tengo que estoy ganando en área de 5.4 a 8.1 metros cuadrados de área por nivel, área comercial, área utilizable. Cuando este edificio se empezó a vender, en preventa, de hecho, antes del 2016, el valor de los departamentos era de 80,000 pesos el metro cuadrado. Imagínense, yo estoy ganando en promedio 7 metros cuadrados por nivel. 7 metros cuadrados. Del nivel 23 al nivel 67 son casi 40 niveles, más de 40 niveles. 40 niveles por 7, tengo más de 280 metros cuadrados que gané de área vendible. Esos 280 metros cuadrados, multiplíquenlos por los 80,000 pesos en los que se vendieron. Si ustedes fueran los inversionistas, ¿meterían concreto de alta resistencia o no? Bueno, en los proyectos que quedan nos vamos a ir ya muy rápido. Es muy ilustrativo.
Vivienda de interés social, La Paz, Baja California. Se hicieron viviendas de block y de concreto y de muros de concreto ligero. Entonces, originalmente estaban diseñadas para que tuvieran muros de block hueco de 12 centímetros, se reemplazaron por viviendas con muros de concreto ligero de 1800, de 10 centímetros de espesor. El clima en La Paz pues, es extremo, y con este cambio que se hizo en cuanto a los muros, se logró tener una disminución de 5 grados Celsius de temperatura en el interior de la vivienda. 5 grados Celsius no lo tenemos cuantificado, pero sí tiene una influencia en los consumos de energía de los equipos de aire acondicionado. Este es el estadio de béisbol en la Ciudad de México que recientemente se construyó, el estadio de los Diablos Rojos. Se construyeron ya los estacionamientos del estadio con concreto, hecho con concreto triturado. Es decir, se trituró concreto, se utilizó como agregado en la fabricación de nuevo concreto. Entonces, todos los estacionamientos ya los tiene hecho con este concreto. La línea verde en Aguascalientes se utilizó concreto permeable con resistencia 150, que también puede ser hecha con color, y lo que platicamos, el filtrado de agua de lluvia al subsuelo. Instituto de Ingeniería de la UNAM en Ciudad de México, el patio de maniobras del Laboratorio de Vías Terrestres se hizo con llancreto, es decir, concreto con llanta triturada. Paseos del Florido, Viveica, Tijuana, un desarrollo habitacional. Todas las vialidades, 40,000 metros cuadrados de concreto en vialidades, fueron hechos también con llanta triturada. Todas las llantas que generalmente queman o que generalmente en los tiraderos son fuente de mosquitos y que puede ser susceptible a la proliferación del dengue, pues todo esto se utilizó para fabricar concreto y se hizo este desarrollo habitacional. Villahermosa, Pomoca, edificación vertical. En la última losa se puso concreto con placas de poliestireno, lo cual hizo que también se tuviera una reducción en la temperatura del último nivel de menos 7 grados Celsius con respecto a no haber tenido esa solución. En usos industriales también se pueden tener varias estrategias. Este es el centro de distribución de Liverpool en Huehuetoca. Todos sabemos que el concreto necesitamos cortarlo para pisos, hacer cortes. Generalmente se hacen de 3, 4 por 4. Con algunas tecnologías se pueden hacer hasta de 20 por 20, pero en este caso se hicieron piedras o tableros de 100 por 100 metros. Es decir, se eliminaron los cortes en el área de 100%, y esto obviamente se traduce a un tema de todas las juntas, ¿no? Todo el material para las juntas, todo el mantenimiento y pues obviamente el rendimiento del equipo que es utilizado dentro de estas naves industriales. La nave industrial de Bachoco, en Irapuato, se utilizaron concretos antibacteriales, que esto traduciéndose a los animales que tienen estas granjas, pues tiene una disminución del uso de productos químicos para poder hacer esa desinfección y obviamente el mantenimiento que se le da, ¿no? Y obviamente redujeron también por evitar todo el uso de esos productos químicos, reducir las tasas de mortandad de los animales que ahí tienen. Esta es muy ilustrativa, es la repavimentación del circuito interior de la Ciudad de México, una vialidad que es bastante transitada en la Ciudad de México. Se hizo la rehabilitación ya hace unos 10 años, más o menos, pero se cambió de asfalto a concreto, y cuando se estaba haciendo esta rehabilitación, se sacó una termografía, es decir, una fotografía de la temperatura que tenía cada una de las superficies. Y si ustedes alcanzan a ver, y si no, yo les voy a decir, la diferencia entre un punto de color verde, que es la vialidad de concreto, es de 31.61 grados Celsius. Y la temperatura en la parte del asfalto es de 51.37 grados Celsius. Es decir, hay una diferencia de hasta 20 grados Celsius entre una superficie y otra.
Si ustedes tuvieran que caminar por estas vialidades, ¿por cuál preferirían que caminar? ¿Por la de 30 o por la de 50 grados? Este es otro caso en Ciudad Obregón, Residencial Lander, en un desarrollo habitacional también. Se hizo el cambio de vialidades de asfalto por concreto. La iluminación se ve ahí prácticamente como si fuera otro lugar, ¿no? Esto da mayor seguridad, se hizo mayor espaciamiento de las luminarias, y esto pues, dando los mismos niveles de iluminación. Finalmente, un corporativo en Cuernavaca, Morelos, un edificio que estaba originalmente diseñado en estructura de acero, se hizo la propuesta con concretos de alta resistencia, se tuvo ahí una reducción en el presupuesto original, se aumentó el área libre que se podía vender y por ende también se redujo la cantidad de emisiones de CO2 que emitía el proyecto. Y bueno, yo con esto termino. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que puedan tener. Bueno, pues regreso un poquito por acá. No sé si me escuchan por ahí. Sí. Ok, pues tenemos saludos, sobre todo hay personas que se conectaron de Puebla, de Pachuca, de Oaxaca, de Ocosingo, de Copolla, del norte de Sinaloa y por supuesto Tuxtla Gutiérrez. Y por ahí teníamos uno de los últimos saludos de Lupita Baltazar de Portobelo, Panamá. Y sí nos hicieron un par de preguntas. La primera es de Cecilia Marcín. Dice, ¿qué hace más resistente al concreto de alta resistencia? ¿Qué hace más resistente al concreto de alta resistencia? Bueno, básicamente es un diseño de mezcla. La realidad es que lleva más cemento y el cemento generalmente es lo que le da la resistencia al concreto. Entonces, el uso de más cantidad de cemento y de aditivos es lo que los incrementa la resistencia del concreto. Pero es un tema básicamente del diseño de la fórmula en cantidad de materia prima. Ok. También tenemos por ahí un comentario de César Jiménez. Dice, en el ciclo de vida de edificios, faltó en segundo lugar el transporte de materiales, porque puede ser de otro país o local. Sí, efectivamente, lo que yo les comentaba, que el transporte es lo que llega a impactar en más o en mayor medida el tema, ¿no? Generalmente, la mayoría de los materiales que lleva el concreto son locales. Es decir, por ejemplo, las certificaciones LEED privilegian o premian a aquellos que tengan una regionalidad, ¿no? Que no vengan de más de 100 millas a la redonda. Sí hay algunas materias primas, por ejemplo, los aditivos, que son los que llegan a venir de más lejos, pero es el que menos proporción tiene dentro de la mezcla de concreto. Es decir, lo que más volumen ocupa dentro de una mezcla de concreto es el cemento y los agregados, ¿no? Llega a ser hasta el 80-90% entre el cemento, la grava, la arena y, bueno, el agua, ¿no? Con el agua llega a ser el 95%. Entonces, si nosotros visualizamos ese tema desde el punto de vista económico, si yo traigo todos esos materiales de más lejos, me va a costar más. Entonces, la premisa también adicional de tener un menos impacto por transporte, pues es el tema económico, ¿no? Mientras más cerca yo pueda traer esos materiales, que es lo que más volumen me va a ocupar en mi mezcla, pues va a ser mucho mejor. Y es por eso que el concreto, dentro de varias de las características que tiene con respecto a otros materiales, pues es esa regionalidad, ¿no? Que puede ser producido en muchos lugares, y que no tiene que ser traído de tan lejos, ¿no? Pero sí, efectivamente hay que considerar ese tema del transporte de materia prima. Gracias. Hubo una que hicieron en el momento que estaban hablando de lo aislante. No entendí muy bien la pregunta, es de Kevin Ventura. A lo mejor usted puede decirnos. Decía, en este caso, los muros siempre concretos, sea muros sólidos o prefabricados. La verdad es que no sé muy bien qué quisieron preguntar, pero está el comentario por ahí.
Sí, Y- quizá, ajá. Sí, no sé, o sea, le dije que sí, me podía explicar, pero ya no me explicaron bien sí, a qué se No se refería. preocupe. Quizás se refería que si es cualquier tipo de concreto, mientras sea concreto el muro hace el mismo efecto. Si ese era el sentido, pues sí, ¿no? O sea, podía ser el muro prefabricado, podía ser colado en sitio. Obviamente hay que hacer un diseño bioclimático, ¿no? Y un diseño energético para poder ver el lugar donde está situada la edificación, ver cuál es la cantidad de energía que necesita amortiguar, y en base a eso se hace un diseño también del espesor del muro, ¿no? Tal vez 5 centímetros no van a retrasar la energía como un muro de 10, un muro de 15, un muro de 20, ¿no? El costo tampoco va a ser el mismo, pero sí se necesita hacer un ejercicio de un diseño energético para saber cuál es la mejor opción en cuanto al espesor del muro de concreto. Bueno, y también escuché cuando esa es una personal de la exposición, que en cuanto pues más resistencia tenía el concreto, pues obviamente íbamos a tener elementos estructurales mucho más grandes, ¿no? ¿Cuál es la dimensión mínima, por ejemplo, para un concreto de alta resistencia en un muro o en una columna? Bueno, esto va ligado al diseño estructural, ¿no? Sin duda, acuérdense que también tenemos ahí unas premisas básicas, ¿no? Lo que es el recubrimiento. O sea, el espesor que nosotros dejamos entre la superficie y donde va a estar situada la varilla, el acero de refuerzo, y es una cuestión de durabilidad, ¿no? O sea, el principio básico de la durabilidad, o más bien del espesor que dejamos nosotros siempre entre el acero y el concreto, es por un tema de qué tan rápido va a ingresar el agua a través del concreto y va a llegar al acero. Y cuando llega al acero es cuando se empieza a oxidar y es cuando empieza a dañar el elemento. Entonces, hay un espesor mínimo que es la que te da el recubrimiento, que generalmente pues, deberán ser 3, 4 centímetros, pero lo demás te lo va a dar el diseño estructural, ¿no? El diseño estructural te va a decir qué tanta dimensión necesitas tú, como mínimo o como máximo, ¿no? Ahora, es cierto también que un concreto de alta resistencia es más frágil. Nosotros siempre buscamos un comportamiento dúctil, ¿no? Pero con las resistencias que hoy día se han estado usando, que son hasta 800 kilos, el comportamiento todavía sigue dándonos ese comportamiento dúctil, ¿no? Claro, y bueno, independientemente de la exposición, digo, el concreto es un material bastante noble que pues se le puede dar la forma que el diseñador o el arquitecto quiera de acuerdo al proyecto. Y bueno, también nos ha servido mucho incluso para las reparaciones en las casas, ahora que hubo temblores aquí en el estado de Chiapas, pues nos adaptamos a la norma del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, en donde nos pedían que al final de cuentas terminamos haciendo 2 capas de concreto, ¿no? Que en un momento dado, pues esas casas posiblemente no estuvieron calculadas o se eligió mal el material, o a lo mejor fue una decisión al final del cliente que dijo, no, lo quiero de concreto, es demasiado, lo pongamos de ladrillo, y terminaron fracturadas. Y al final tuvimos que hacer los refuerzos necesarios, ¿no? Terminamos utilizándolos sí o sí, ¿no? O sea, lo teníamos que utilizar. Entonces sí creo que más allá de entrar en una controversia de si estos materiales son sustentables o no, porque pues hay también otra corriente de arquitectos que se van más por materiales más naturales como la tierra o el adobe. Creo que en sí la gente no va a dejar de construir, y lo más importante aquí es justamente la capacitación que tengamos quienes utilizamos los materiales, porque entendiendo bien un material, así sea concreto, así sea adobe, así sea un material prefabricado, pues realmente es donde podemos hacer que una construcción sea sostenible, ¿no? Y pusiste un muy buen ejemplo con la Torre Reforma, ¿no? Que a lo mejor fue uno de los puntos importantes para que fuera tan premiada. Bueno, pues después de mi comentario voy a dejar la palabra aquí con nuestro invitado, con el ingeniero Carlos también, y también con el arquitecto Milo, por si tienen algún comentario antes de terminar, y agradecidos en el Colegio de Arquitectos por esta presentación.
Gracias. Muchas gracias, arquitecta. De cualquier forma, cualquier duda adicional que tengan, ahí está el correo del Centro de Tecnología con la representación local en la ciudad de Tuxtla, con el ingeniero Carlos. Bienvenidas, cualquier pregunta, petición, acompañamiento, ¿no? Gracias. Adelante, Carlos. Gracias Arturo por la presentación. Gracias por tu apoyo aquí con el Colegio de Arquitectos. Mónica, arquitecto Hermilo, pues igualmente, ¿no? Ahora sí que nosotros somos los agradecidos por la invitación y pues es un orgullo para nosotros haber colaborado en este espacio importante que se le da al gremio, y crean también que para nosotros es de mucha retroalimentación igualmente, ¿no? Entonces, lo que se les ofrezca también, ahí el contacto lo tiene aquí mi amigo el arquitecto Hermilo, y pues bueno, quedo a sus órdenes también para lo que se ofrezca, y ojalá que sea esta la primera de muchas siguientes también, ¿no? Claro que sí, mi estimado amigo Carlos, muchísimas gracias. La verdad, esta experiencia fue muy interesante. Estoy seguro que podamos aterrizar pronto una serie de pláticas antes de terminar la administración en este consejo directivo. Y obviamente agradecer muchísimo a nuestro amigo, el expositor ingeniero Arturo Gaitán. Gran tema, de mucho conocimiento en el tema del concreto. Al final, la exposición de trabajos y de obras que expusiste, muy interesante. Llenan muchísimo y retroalimentan a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Mónica, por moderar el evento, la plática y ver la cuestión de las preguntas y respuestas. Y estoy seguro que con los amigos de STEMEX seguiremos trabajando de la mano muy seguido y muy agradecidos por estar con nosotros. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, arquitecto. Gracias, Mónica. Bueno, pues sin más que agregar, ya agradecidos todos. También le agradecemos a quienes nos estuvieron viendo a través del Facebook Live y que nos enviaron sus comentarios y preguntas. Pues esta fue una presentación más del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, y a nombre del Consejo Directivo 2019-2020 les deseamos una excelente tarde. Hasta la próxima. Hasta luego.